El 29 de febrero de 2024, en un hospital privado de Miami, Fernando Colunga entró como si no fuera Fernando Colunga. Cubierto con una mascarilla, rodeado de seguridad, caminando por pasillos controlados, lejos de las cámaras, lejos de los gritos, lejos de ese público que durante 30 años lo creyó el galán más perfecto de la televisión mexicana. No estaba llegando a una alfombra roja, no estaba grabando una escena de amor real, estaba entrando a un cuarto blindado por el silencio. Mientras afuera nadie debía saber demasiado. Ese hombre que vendió besos eternos en María la del Barrio, Esmeralda, La Usurpadora y tantas telenovelas que marcaron a millones llevaba décadas viviendo como si su propia vida fuera una escena prohibida. Fernando Colunga no fue solo un actor, fue un producto, una fantasía, un rostro fabricado para que las mujeres soñaran, para que Televisa vendiera, para que la industria mantuviera intacta la imagen del hombre perfecto. Pero detrás de ese traje impecable, de esa voz firme y de esa sonrisa que parecía no romperse nunca, se escondía una pregunta brutal: ¿cuánto cuesta sostener una mentira durante 30 años? Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, como un joven que estudió ingeniería y empezó como doble de riesgo en 1988 terminó convertido en el galán más vigilado de México. Segundo, las versiones que hablaron de habitaciones presidenciales, vuelos privados y un presunto vínculo político que Fernando nunca confirmó públicamente. Tercero, el contrato que, según la prensa de espectáculos, le pagaba 2 millones de pesos al mes, pero también lo encerraba en una jaula de oro donde su imagen valía más que su libertad. Y cuarto, la escena más triste de todas. El día en que la fama, el dinero y los guardaespaldas no pudieron comprarle el derecho de despedirse de su propio padre. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero guarda esta frase en tu mente: el galán no podía romperse, porque cuando lleguemos al final vas a entender que Fernando Colunga no actuó solo frente a las cámaras. Actuó toda su vida. Todo comenzó mucho antes de los trajes impecables, mucho antes de los besos frente a una cámara, mucho antes de que millones de mujeres en América Latina creyeran que Fernando Colunga era el hombre que no existía en la vida real. Ciudad de México, 3 de marzo de 1966. En una casa ordenada, discreta, sin escándalos, nace Fernando Colunga Olivares, hijo de un ingeniero civil llamado también Fernando Colunga y de Margarita Olivares. No nació en un rancho perdido, no nació en una familia destruida por el hambre, no llegó al mundo con una tragedia visible en la frente, y quizá por eso su historia es más peligrosa, porque hay prisiones que no parecen prisiones, hay jaulas que se construyen con disciplina, buenas costumbres y silencio. Fernando creció como hijo único, protegido, educado, rodeado de una estabilidad que parecía perfecta, pero guarda esta palabra, perfecto, porque esa palabra lo iba a perseguir toda la vida. Antes de ser el galán que Televisa vendería como sueño nacional, Fernando fue un joven que parecía destinado a una vida completamente distinta. Estudió ingeniería civil. Imagina eso por un momento. El hombre que después levantaría pasiones en María la del Barrio, Esmeralda y Amor Real al principio aprendía a calcular estructuras, a medir terrenos, a pensar en concreto, planos y resistencia de materiales. No había cámaras, no había club de fans, no había productores peleándose por su rostro. También trabajó lejos del glamour, administró un negocio de autopartes, fue bartender, hizo trabajos de oficina. Oficios normales, días normales, una vida normal. Esa clase de vida que no aparece en las portadas, pero que permite a un hombre respirar sin que nadie le exija sonreír de cierta manera. Pero el destino no lo llamó con aplausos, lo llamó con una motocicleta. 1988, Dulce Desafío, una telenovela juvenil de Televisa. Fernando no entra como estrella, entra desde atrás, desde el riesgo, desde el cuerpo usado para que otro brille. Lo contratan como doble de acción de Eduardo Yáñez porque sabe manejar motocicleta, porque tiene físico, porque puede caer, acelerar, girar, exponerse sin que el público sepa su nombre. Piensa en eso. El futuro galán más famoso de las telenovelas empezó siendo una sombra. El cuerpo que protegía al protagonista, el hombre que hacía el peligro mientras otro recibía el primer plano. Y ahí nació la primera mentira. No una mentira dicha con palabras,
una mentira fabricada con imagen. Fernando entendió que su cuerpo podía abrir puertas, que su presencia podía valer dinero, que la televisión no siempre buscaba verdad, sino una figura capaz de sostener una fantasía. Primero fue la motocicleta, después fue el rostro, después fue la mirada, después fue el silencio. A principios de los años 90, Televisa lo absorbió como solo Televisa sabía absorber a sus elegidos. Lo formó, lo pulió, lo iluminó, lo convirtió en un molde. María Mercedes en 1992 lo acercó al fenómeno Thalía. María la del Barrio en 1995 lo colocó frente a una audiencia inmensa. Esmeralda en 1997 lo volvió una obsesión. La usurpadora reforzó su nombre. Amor Real en 2003 terminó de sellar el mito. Fernando ya no era solo un actor, era el novio imaginario de un continente. Tenía que mirar como príncipe, caminar como príncipe, besar como príncipe, defender a la mujer amada como príncipe y sobre todo no fallar nunca, porque el galán de telenovela no envejece como un hombre común, no duda, no tiembla, no se rompe, no tiene una vida privada que contradiga el sueño. La máscara debía seguir intacta. Mientras más grande se hacía su fama, más pequeña se volvía su libertad. Los pasillos de Televisa lo aplaudían, pero también lo encerraban. Cada éxito era una puerta que se cerraba detrás de él. Cada portada vendía al hombre perfecto, pero el hombre real iba desapareciendo poco a poco detrás del personaje. Y aquí está la herida que casi nadie mira: Fernando Colunga no fue destruido por el fracaso, fue atrapado por el éxito, porque cuando un actor se vuelve demasiado rentable, deja de pertenecerse. Su sonrisa tiene dueño, su silencio tiene precio, su vida se convierte en propiedad de una industria que no perdona grietas. Y Fernando, el muchacho que empezó como doble en una motocicleta, estaba a punto de descubrir que el verdadero accidente no ocurrió en Dulce Desafío. Ocurrió cuando aceptó convertirse en el hombre perfecto. La perfección siempre cobra renta, y en el caso de Fernando Colunga, esa renta no se pagaba solo con trabajo, ni con horas de grabación, ni con sonrisas frente a la prensa. Se pagaba con silencio, con puertas cerradas, con habitaciones donde nadie debía entrar, con vuelos que, según versiones difundidas durante años, nunca debían quedar escritos en ninguna agenda pública. Porque detrás del hombre que Televisa vendía como el macho perfecto, detrás del rostro que juraba amor eterno en horario estelar, empezó a crecer una pregunta que nadie se atrevía a hacer de frente: ¿quién era Fernando Colunga cuando las cámaras se apagaban? Durante décadas, la respuesta fue una pared. Él no hablaba. No explicaba, no confirmaba, no desmentía con detalles, solo cerraba la puerta. Y esa puerta cerrada en el mundo del espectáculo no apaga los rumores, los alimenta. Guarda esta imagen. Mientras millones de mujeres lo veían besar a Thalía, a Leticia Calderón, a Adela Noriega, mientras el país entero lo imaginaba como el hombre que cualquier madre quería para su hija, en los pasillos de la farándula empezaban a circular otras historias, historias incómodas, historias que no venían de un set de televisión, sino de un lugar mucho más peligroso: la política. Según versiones periodísticas que sacudieron al espectáculo mexicano, el nombre de Fernando Colunga fue vinculado con Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, un hombre de poder, ambición y estructura política. Nunca fue confirmado públicamente por Colunga, nunca hubo una confesión suya frente a una cámara, pero la versión corrió como corren las cosas que nadie quiere tocar, en voz baja, de programa en programa, de redacción en redacción, de boca en boca. Y aquí empieza lo inquietante. No se hablaba de una simple amistad. Se hablaba, según esas versiones, de una relación protegida por un sistema de lujo y discreción. Se habló de hoteles caros, de pisos completos reservados, de suites presidenciales preparadas para que nadie viera demasiado, de entradas privadas, de salidas calculadas, de personal que no preguntaba, de silencios comprados. No con amenazas, sino con esa mezcla de dinero, poder y miedo que México conoce demasiado bien. Piensa en eso un momento. El hombre que en pantalla parecía dominarlo todo, el galán que entraba a una escena y hacía temblar la historia, habría tenido que moverse en la vida real como un secreto, como algo que debía ocultarse, como una pieza valiosa que no podía ser vista bajo la luz equivocada.
Según esos relatos, incluso se llegó a mencionar el uso de helicópteros para trasladarlo discretamente hacia Puebla, hacia la zona de Angelópolis, lejos del ruido de la Ciudad de México y de los ojos hambrientos de la prensa. Un helicóptero no es un taxi. Un helicóptero no es una casualidad. Un helicóptero es poder, es distancia, es una forma de decir que el mundo de abajo no tiene derecho a mirar lo que sucede arriba. El galán no podía romperse. Esa frase vuelve aquí con más peso, porque si la imagen de Fernando se rompía, no se rompía solo un hombre, se rompía un negocio, se rompía una fantasía vendida durante años, se rompía el molde del varón intocable que hacía suspirar a América Latina. Por eso cada rumor debía quedarse flotando sin tocar el suelo. Ni verdad completa, ni mentira comprobada, solo sombra. Y entonces llegó 2018. Rafael Moreno Valle murió junto a Marta Erika Alonso en un accidente de helicóptero que estremeció a Puebla y llenó al país de preguntas. De pronto, una figura política poderosa desaparecía entre metal retorcido, fuego. Versiones oficiales y sospechas públicas. Y con esa muerte, cualquier historia que lo uniera a Fernando quedó enterrada en un lugar todavía más oscuro. Ya no había posibilidad de respuesta, ya no había conversación pendiente, solo silencio. Pero el silencio, cuando dura demasiado, se convierte en cárcel. Fernando siguió sin hablar, siguió cuidando cada aparición, siguió mirando al mundo desde esa distancia que había construido como defensa, pero algo había cambiado. El secreto ya no estaba solo en los camerinos. Había tocado la política, el lujo, los vuelos, las habitaciones protegidas y la muerte de un hombre poderoso. Y cuando un secreto necesita tantos muros para sobrevivir, tarde o temprano alguien tiene que pagar por mantenerlos en pie. Ese precio no lo iba a cobrar la prensa, lo iba a cobrar el contrato. Para que un secreto sobreviva 30 años, no basta con cerrar la boca. Se necesita dinero, se necesita una empresa, se necesitan productores que miren hacia otro lado, revistas que publiquen lo conveniente, entrevistas donde nadie pregunte demasiado, y una maquinaria entera dispuesta a proteger una fantasía porque esa fantasía vende. Y en el caso de Fernando Colunga, esa maquinaria tenía nombre, Televisa. San Ángel no era solo un conjunto de foros, era una fábrica de mitos. Ahí se construían amores que no existían, lágrimas repetidas hasta quedar perfectas, bodas falsas, mansiones falsas, familias falsas y hombres diseñados para que el público creyera en ellos. Más que en la vida real. Fernando entró como actor, pero con los años se convirtió en algo mucho más rentable, una propiedad emocional. Piensa en esto un momento. No se trataba solo de que Fernando actuara bien. Se trataba de que millones de mujeres lo miraran y sintieran que ese hombre les pertenecía un poco, que su soltería era misterio, que su silencio era elegancia, que su distancia era profesionalismo, que no hablar de su vida privada lo hacía más deseable, no más sospechoso. Pero esa imagen tenía un precio. Según versiones difundidas por la prensa de espectáculos, Colunga llegó a tener uno de los contratos de exclusividad más altos de Televisa, una cifra que muchos repitieron con asombro. 2 millones de pesos al mes. 2 millones cada 30 días, aunque no estuviera grabando, aunque no apareciera en pantalla, aunque solo estuviera ahí guardado como una joya que la empresa no quería soltar. No era un salario normal, era un blindaje. Un pago así no compra solo talento, compra presencia, compra lealtad, compra obediencia, compra silencio. Compra la obligación de no romper el personaje cuando se apagan las cámaras, porque Fernando Colunga no podía despertarse un día y decir: "Este soy yo". No podía mostrarse cansado, vulnerable, contradictorio, humano. Tenía que seguir siendo el hombre que Televisa había vendido. El galán no podía romperse. Guarda esa frase, porque aquí se vuelve más oscura. Mientras otros actores podían entrar y salir de relaciones públicas, fracasar, divorciarse, pelearse, envejecer o reinventarse, Fernando debía permanecer congelado como una estatua de mármol colocada en medio de una sala limpia, intocable, siempre iluminada desde el ángulo correcto. Y entonces apareció la otra parte del contrato, la que no siempre se escribe con tinta.
La parte de las apariciones convenientes, de los rumores controlados, de las compañeras de pantalla convertidas por la prensa en posibles romances. Thalía en los años de María la del barrio, Blanca Soto después de Porque el amor manda. Nombres que el público repetía con emoción, como si la telenovela se hubiera salido del televisor y hubiera continuado en la vida real. Pero nunca todo era claro. Blanca Soto durante años fue colocada por los medios dentro del misterio más grande de Fernando. Fotografías, preguntas evasivas, frases ambiguas, silencios. Nadie decía suficiente, nadie negaba lo bastante, y esa zona gris era perfecta para la industria, porque mientras el público discutía si había amor, si había romance, si había una pareja escondida, el verdadero negocio seguía intacto. El galán continuaba siendo deseable. Según algunas versiones de farándula, incluso se habló de relaciones usadas como pantalla para apagar rumores más incómodos. Pero atención, eso nunca fue confirmado públicamente por Fernando Colunga. Y ahí está precisamente el veneno de esta historia. No importa si la versión era verdadera o falsa. Lo importante es que la maquinaria necesitaba que existiera una cortina de humo, una historia alternativa, una imagen aceptable, una respuesta bonita para una pregunta peligrosa. Porque Televisa no protegía solo a Fernando, protegía una inversión. Cada novela vendida al extranjero, cada retransmisión, cada portada, cada entrevista. Cada beso en cámara, cada lágrima perfectamente iluminada dependía de que el público siguiera creyendo en el mismo hombre. Un hombre fuerte, decente, romántico, disponible para el sueño, pero inaccesible para la verdad. Y aquí viene lo más cruel, Fernando también aceptó ese pacto. No como un niño engañado, no como alguien que no entendía lo que pasaba, lo aceptó porque el pacto le daba poder, le daba dinero, le daba distancia, le daba mansiones, seguridad, control, respeto, un lugar reservado en la cima. Pero al mismo tiempo le quitaba algo que no se recupera fácilmente, el derecho de vivir sin actuar. La jaula estaba forrada de billetes. Desde afuera parecía éxito. Desde adentro era una habitación sin ventanas. Cada mes llegaba el dinero, pero también llegaba la exigencia invisible de seguir callado. Cada aplauso confirmaba su grandeza, pero también apretaba un poco más la cuerda alrededor de su cuello. Cada portada lo volvía más famoso y menos libre. Y por eso el contrato era tan asqueroso. No por la cantidad, no por los ceros, no por el lujo, sino porque convirtió a un hombre en una marca y a su vida privada en un territorio prohibido. Lo hizo rico, sí. Lo hizo intocable, también. Pero lo obligó a pagar con pedazos de identidad. Durante años, Fernando caminó dentro de esa vitrina sin romper el vidrio. Pero ninguna empresa protege para siempre a un rey cuando el rey deja de obedecer. Y en 2017, dentro de los pasillos de San Ángel, ese pacto dorado empezó a pudrirse. El contrato que había comprado su silencio estaba a punto de convertirse en la sentencia que lo expulsaría del trono. San Ángel. Los pasillos de Televisa ya no olían a gloria, olían a ajuste de cuentas. Durante años, Fernando Colunga había caminado por esos foros como un rey. Los técnicos bajaban la voz cuando pasaba, los productores esperaban su respuesta. Las actrices aceptaban el ritmo de su misterio. La empresa lo cuidaba, lo blindaba, lo sostenía porque su rostro todavía significaba dinero. Pero ningún trono dura para siempre cuando el rey empieza a creer que la corona es suya y no de quien la fabricó. Ese año, Eduardo Mesa preparaba una nueva telenovela llamada Papá a toda madre, una historia más ligera, más coral, más cercana a la comedia familiar. No era amor real, no era alborada, no era el gran melodrama de época donde Fernando podía entrar con mirada de tormenta y hacer que todo girara alrededor de él. Era otro tipo de televisión, otra época, otro mercado, y ahí empezó el choque. Según versiones de prensa, el papel llegó primero a Fernando. La empresa lo quería, el proyecto lo esperaba, pero Fernando no respondió como antes. Ignoró llamadas, tardó en contestar, dejó que los productores sintieran el peso de su ausencia. Porque cuando un hombre ha pasado 3 décadas siendo tratado como intocable, llega un momento en que confunde el silencio con poder.
Pero Televisa también sabía guardar silencio. Cuando por fin se reunió con Eduardo Mesa, el ambiente ya estaba cargado. No era una conversación entre un actor y un productor, era una medición de fuerzas. Fernando, según esas versiones, no quería entrar a una historia donde tuviera que compartir demasiado espacio con otros actores, entre ellos Raúl Araiza. No quería diluir su imagen en un elenco amplio. No quería ser uno más dentro de una maquinaria que ya no estaba hecha únicamente para servirle. Piensa en eso un momento. El mismo hombre que durante años fue vendido como centro absoluto del deseo ahora escuchaba que debía integrarse a un equipo. El galán eterno tenía que aceptar que la televisión había cambiado, que los públicos habían cambiado, que la industria ya no podía seguir pagando millones por una estatua que se negaba a moverse. Entonces lo llevaron ante Rocío Campo. Ahí, según los relatos difundidos, la reunión dejó de ser incómoda y se volvió brutal. Rosy no estaba frente a un principiante, estaba frente a uno de los nombres más caros de la empresa, un hombre que habría recibido cerca de 2 millones de pesos al mes por una exclusividad que en teoría también implicaba compromiso. Ella le recordó que tenía un contrato, que debía un proyecto, que Televisa no era una casa de favores eternos. Y ahí se rompió algo. Las puertas se cerraron, las voces subieron, el respeto antiguo se convirtió en tensión. Fernando defendía su lugar, su trayectoria, su derecho a elegir. La empresa defendía su inversión, su autoridad, su nueva realidad financiera. Ya no eran los años dorados donde una telenovela podía conquistar medio planeta sin competir contra plataformas, redes sociales y públicos fragmentados. El negocio estaba cambiando y Fernando parecía negarse a entenderlo. Según versiones de farándula, la frase cayó como una bofetada: ya estás viejo para rechazar papeles. Guarda esa frase, porque no solo atacaba su edad, atacaba el corazón del mito. Durante años, Fernando había sido el hombre que no envejecía, el galán no podía romperse, pero esa vez se rompió el pacto. El papel terminó en manos de Sebastián Rulli. La historia siguió sin él, Televisa siguió produciendo sin él, y el contrato que durante años funcionó como escudo empezó a convertirse en sentencia. Aquellos 2 millones de pesos mensuales, esa jaula dorada que había comprado silencio, presencia y obediencia, dejaron de parecer una garantía y empezaron a parecer una carga que la empresa ya no quería seguir pagando. Fernando salió herido, aunque no lo dijera, porque no fue solo perder un proyecto, fue perder el aura de intocable, fue descubrir que el mismo sistema que lo protegía también podía expulsarlo. Fue entender que el amor de una empresa dura exactamente lo que dura la rentabilidad de una imagen. Después vendrían otros caminos: Telemundo, Malverde, El Conde, nuevas pantallas, nuevos contratos, nuevos intentos de demostrar que todavía podía mandar en escena. Pero la herida ya estaba abierta, el blindaje de San Ángel había caído. Y cuando un hombre que vivió protegido durante 30 años pierde su armadura, lo primero que entra no es el aire, es el miedo. La caída de un imperio no termina cuando se pierde el contrato, termina cuando los secretos que ese contrato protegía empiezan a hablar por boca de otros. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Fernando Colunga después de 2017. Sin la muralla absoluta de Televisa protegiéndolo como antes, el mundo cambió demasiado rápido. Ya no bastaba con cerrar la puerta del camerino, ya no bastaba con negar entrevistas, ya no bastaba con mirar serio a un reportero para que dejara de preguntar. Había celulares, audios, redes sociales, programas de farándula transmitiendo cada gesto como si fuera una confesión. Y los nuevos rostros de la televisión ya no respetaban los pactos de silencio de los viejos reyes. Guarda esta frase. El galán no podía romperse, pero ahora otros empezaban a golpear la máscara. En medio de ese nuevo ecosistema apareció Nicola Porcella, una figura de reality, un hombre nacido en otra época mediática donde la intimidad se comenta, se graba, se filtra, se vuelve tendencia y luego se olvida como si no hubiera destruido nada. Según versiones difundidas por programas de espectáculos, un audio atribuido a él terminó circulando con una velocidad brutal. En ese audio se hablaba de Fernando Colunga, se mencionaba su éxito, se mencionaban cifras y también se insinuaban aspectos de su vida privada que Colunga jamás había confirmado públicamente.
Atención con esto, no importa solo lo que se dijo, importa el lugar desde donde se dijo. Porque durante 30 años los rumores sobre Fernando habían vivido en pasillos, revistas, camerinos, columnas de farándula, conversaciones a media voz. Pero un audio filtrado cambia la naturaleza del veneno. Lo saca del susurro y lo convierte en espectáculo. Nicola después intentó defenderse. Dijo que el material había sido sacado de contexto, que no había usado ciertas palabras, que respetaba a Fernando y a su familia. Pero cuando una frase ya cruzó internet, la aclaración llega siempre tarde, llega cansada, llega cuando el daño ya encontró casa en la mente del público. Y entonces apareció otro eco, Shanek Burman, dentro del ruido permanente de la televisión de reality. También hizo comentarios y gestos que muchos interpretaron como nuevas insinuaciones sobre Colunga. Otra vez, no una prueba definitiva, no una confesión, no una verdad aceptada por él, solo el mismo fantasma regresando con otro rostro. En otro programa, frente a cámaras que ya no duermen. Piensa en esto un momento, el hombre que durante décadas fue presentado como la fantasía masculina perfecta, ahora veía cómo su nombre era usado por otros para generar conversación, rating, polémica. Ya no controlaba el relato, ya no estaba protegido por el vidrio grueso de San Ángel. Ahora cualquier voz podía tocar su secreto y convertirlo en mercancía. Y justo cuando esa presión mediática volvía a crecer, llegó la escena más contradictoria de su vida. Miami, 29 de febrero de 2024. Mientras afuera el mundo seguía especulando, Fernando Colunga entró al hospital HC, a Florida Mercy, junto a Blanca Soto, según reportes de prensa. No entró como entraría un padre libre, emocionado. Dispuesto a gritarle al mundo que su vida estaba cambiando. Entró cubierto, protegido, vigilado, con seguridad, con accesos controlados, con la discreción de quien no solo espera un hijo, sino que teme que la felicidad sea fotografiada antes de ser vivida. Ahí está la tragedia. Un nacimiento debería abrir ventanas. El suyo pareció cerrar puertas. Según esas versiones, el personal médico trabajó bajo estricta reserva. Se habló de acuerdos de confidencialidad, de movimientos discretos, de pasillos cuidados, de un cuarto donde la alegría debía respirar en voz baja. Fernando, el hombre que había besado frente a millones, ahora intentaba proteger el instante más humano de su vida de cualquier mirada externa. El 1 de marzo, un niño habría nacido por cesárea. Pequeño, frágil, real. En algunos reportes se habló de 2.200 kilos y 43 centímetros. Un cuerpo diminuto entrando al mundo bajo el peso gigantesco de 30 años de silencio. Y Fernando, según se contó, lloró al cortar el cordón umbilical. Esa imagen lo cambia todo. Porque por primera vez detrás del galán aparece un hombre, no el héroe de telenovela, no el rostro perfecto, no el producto blindado por contratos, un hombre mayor con miedo, con emoción, sosteniendo un futuro que ya no podía controlar con abogados, productores ni comunicados. Pero incluso esa felicidad nació rodeada de sombra porque el niño no llegaba solo a una familia, llegaba a una historia, a una vida marcada por secretos, rumores, contratos, huidas, habitaciones cerradas y versiones nunca aclaradas. Llegaba al centro de una guerra silenciosa entre el deseo de vivir y la costumbre de esconderse. El galán no podía romperse, pero un hijo no hereda solo los ojos de su padre, también puede heredar sus miedos. Y mientras Fernando intentaba proteger esa nueva vida detrás de la discreción más absoluta, otra herida lo esperaba desde el pasado. Una herida más vieja, más íntima, más cruel, porque antes de aprender a ser padre sin miedo tenía que enfrentar la pérdida del suyo. La factura más cruel no llegó en un foro, no llegó en una oficina de Televisa. No llegó con un contrato roto ni con un audio filtrado. Llegó en una habitación de hospital, lejos de los reflectores, lejos de las escenas de amor, lejos de ese mundo donde Fernando Colunga siempre parecía tener el control. Siempre fue así, porque hay dolores que no se pueden actuar. A principios de 2019, según reportes difundidos por la prensa, el ingeniero Fernando Colunga, padre del actor, recibió un diagnóstico que empezó a apagarlo lentamente: cáncer de colon. No fue una tragedia repentina, fue peor.
fue una cuenta regresiva. Consultas, estudios, tratamientos, viajes entre Florida y Ciudad de México. Días buenos que parecían esperanza, días malos que parecían despedida. Medicinas fuertes, cansancio, silencios largos. Y al lado de él, Margarita, la madre de Fernando, sosteniendo lo que todavía podía sostenerse. Piensa en esto un momento. El hombre que le dio el apellido al galán más famoso de las telenovelas mexicanas no estaba rodeado de cámaras, no tenía música dramática, no tenía una escena escrita para hacerlo eterno. Solo tenía un cuerpo enfermo, una esposa resistiendo y una familia tratando de creer que aún quedaba tiempo. Pero el tiempo, cuando decide cerrarse, no negocia con nadie. En 2020, el mundo se detuvo. La pandemia convirtió los aeropuertos en pasillos vacíos, las fronteras en muros invisibles y los hospitales en lugares donde el amor ya no siempre podía entrar. México y Estados Unidos se llenaron de miedo. Los vuelos se cancelaban, las reglas cambiaban cada semana. La enfermedad no esperaba a que las familias se organizaran. Según las versiones publicadas, el padre de Fernando viajó a Ciudad de México para continuar su tratamiento, solo, con el cuerpo gastado por años de enfermedad, con esa dignidad silenciosa de los hombres que no quieren ser una carga. Tal vez pensó que volvería. Tal vez todos pensaron que habría otra oportunidad, otra llamada, otra visita, otro abrazo. No la hubo. El galán no podía romperse, pero el hijo sí. Fernando estaba en Miami, atado a compromisos de trabajo, atrapado entre restricciones sanitarias, grabaciones y un mundo que ya no permitía moverse como antes. Durante décadas tuvo dinero, influencia, seguridad, puertas privadas, autos, contratos, contactos, una vida construida para esquivar al público y controlar cada aparición. Pero cuando recibió la noticia de que su padre estaba muriendo, todo eso no sirvió para nada, nada. Ni los millones, ni la fama, ni los guardaespaldas, ni el apellido, ni las puertas cerradas que tantas veces lo protegieron. Ninguna de esas cosas pudo comprarle el derecho más simple y más humano, llegar a tiempo para despedirse. Guarda esta imagen. Fernando Colunga, el hombre que tantas veces lloró en pantalla por amores imposibles, enfrentando ahora un dolor real sin cámaras, sin toma 2, sin director que dijera corte. Su padre murió en México mientras él estaba lejos, y por las condiciones sanitarias de aquel momento, el cuerpo tuvo que ser cremado con rapidez. Entonces ocurrió la escena más dura de toda esta historia, los restos de su padre no llegaron en brazos de Fernando, no llegaron después de una despedida íntima, no llegaron después de una ceremonia rodeada de familia. Según los reportes, fueron sus propios escoltas quienes tuvieron que ayudar a recibir y trasladar las cenizas. Los mismos hombres contratados durante años para proteger al actor de fans, periodistas y curiosos terminaron convertidos en mensajeros del duelo. Piensa en eso, un hombre que había vivido rodeado de seguridad recibió la ausencia de su padre a través de la misma barrera que lo separaba del mundo. La protección se volvió distancia, el blindaje se volvió castigo. La privacidad que antes parecía poder se transformó en una habitación fría donde ya nadie podía devolverle lo perdido. Y quizá ahí, frente a esa urna, Fernando entendió algo que ningún contrato podía enseñarle, que una vida construida para no ser vista también puede impedirte estar presente. Que el silencio no solo protege secretos, también roba despedidas. Y que cuando el aplauso se apaga, lo único que queda es la gente a la que pudiste abrazar a tiempo. Hoy, Fernando Colunga ya no camina como aquel hombre que parecía dueño absoluto de los finales felices. Ya no es solo Manuel Fuentes Guerra en Amor Real. Ya no es solo el galán de mirada firme que entraba a una escena y hacía que millones creyeran otra vez en el amor imposible. Hoy es un hombre cerca de los 60 años, con demasiados silencios encima, demasiadas puertas cerradas detrás, demasiadas versiones caminando a su alrededor como fantasmas que nunca terminaron de irse. Y aquí es donde la historia deja de ser una caída y se convierte en una pregunta: ¿qué hace un hombre cuando descubre que la máscara que lo hizo famoso también lo dejó solo? Durante 30 años, Fernando Colunga vivió dentro de una imagen que parecía perfecta. Trajes impecables, personajes nobles, mujeres enamoradas, contratos blindados,
portadas cuidadas, entrevistas medidas. El público veía al príncipe, la empresa veía una mina de oro, la prensa veía un misterio, pero quizá nadie veía al hombre. El galán no podía romperse. La frase que acompañó toda esta historia llega ahora con su peso completo, porque sí se rompió. No frente a las cámaras, no con un escándalo único, no con una confesión teatral. Se rompió poco a poco. En 2017, cuando el contrato que lo protegía empezó a derrumbarse. En 2020, cuando no pudo despedirse de su padre. En 2024, cuando la llegada de un hijo lo obligó a mirar hacia adelante, no hacia el personaje que había defendido durante décadas. Blanca Soto aparece en esta última etapa como parte de ese intento de construir algo que no dependiera de un libreto. Según versiones difundidas por la prensa, la llegada de su hijo marcó un antes y un después en la vida de Fernando. No porque lo volviera menos reservado, no porque de pronto abriera todas las puertas, sino porque por primera vez el secreto ya no era solo una defensa personal. Ahora había otra vida dentro de ese silencio. Piensa en eso un momento. Un niño nace sin saber nada de Televisa, de contratos, de rumores, de suites protegidas, de audios filtrados. De viejas guerras de ego en San Ángel. Un niño no entiende de imagen pública, no entiende de miedo, no entiende de máscaras. Solo hereda el mundo que sus padres le construyen. Y ese es el verdadero juicio final de Fernando Colunga. No los ratings, no el sueldo perdido, no las telenovelas vendidas a medio planeta, no las décadas de misterio. El verdadero juicio es si podrá enseñar a su hijo a vivir sin esconderse de su propia verdad. Juan Osorio llegó a decir que lo veía feliz, y Fernando, en vez de estallar como tal vez habría hecho el hombre rígido de otros años, respondió con una suavidad distinta, dejando entender que un amigo podía hablar, que no todo debía convertirse en guerra. Parece un gesto pequeño, no lo es. En una vida construida sobre el control absoluto, cualquier señal de paz es una grieta por donde entra aire. Pero las cicatrices siguen ahí. 30 años de actuación no desaparecen en una tarde. Un contrato de 24 millones de pesos al año no se olvida como si nada. La muerte de un padre sin despedida no se cura con titulares. Un hijo nacido bajo seguridad y acuerdos de silencio no borra el miedo que lo precedió, solo obliga a decidir si ese miedo continuará o se detendrá ahí. Fernando Colunga fue quizá el último gran galán fabricado por una televisión que confundía amor con mercancía y misterio con prisión. Le dieron fama, fortuna, poder y una eternidad de aplausos repetidos, pero le cobraron algo más caro, el derecho a equivocarse en público, amar sin explicación, envejecer sin defensa y llorar sin personaje. Al final, la vida no le preguntó cuántas novelas protagonizó, le preguntó quién era cuando nadie lo estaba mirando. Y tal vez esa sea la tragedia más profunda, que Fernando Colunga pasó media vida interpretando al hombre perfecto cuando lo único que necesitaba era permiso para ser un hombre real. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.